Y durante la publicidad nos seguía contando Domingo historias, algunas escatológicas, ¿eh? Algunas escatológicas. Del aeropuerto de Melilla. No, ahí lo dejamos, pero vamos a tomarnos la situación con una sonrisa, sabiendo que para los españoles que viven en Ceuta y para todos los vecinos de la ciudad autónoma, pues tienen que estar siendo unas horas y unos días extraordinariamente confusos, tensos, muy complicados. Claro, la geopolítica, que es una cosa que la vemos así muy en grande, de repente uno se asoma a la ventana y la tiene ahí, la tiene en la calle, pío. Sí, y o en el Hospital San Pedro. O en el Hospital San Pedro. No, y se da uno cuenta, a nada que lee, que escucha, que se interesa un poco por estos temas, de la extrema complejidad que entraña cualquier movimiento, de los sutiles hilos que hay que tener en cuenta a la hora de adoptar cualquier decisión y de cómo el tener razón o el poseer no sé cómo decirlo, el escrúpulo humanitario, como quieras, claro, no te garantiza obrar bien. Es decir, que hay una infinidad de detalles que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, como por ejemplo la de admitir al tratamiento para Brahim Ghali, ¿no? Claro, porque he visto en general, como dices tú, atender a un hombre enfermo, ¿quién no va a querer atender a un enfermo, no? Sí. Pero claro, luego tiene toda una cascada de consecuencias. No, y a ver, sobre todo yo creo que el error primigenio, que fue probablemente un pecado de ingenuidad además, fue pensar que por haber elegido Logroño, que es una ciudad fuera de los radares de todo el mundo, sí, pero con un hospital, digamos, solvente para prestar atención médica a una persona así, pero haber elegido Logroño con un nombre falso, que eso iba a despistar a los servicios secretos marroquíes, que están muy atentos a todo lo que sucede en el entorno del Frente Polisario. Me ha parecido una ingenuidad terrible, es decir, yo creo que la derecha hubiera sido, porque ya en otras ocasiones se ha atendido en España a líderes del Polisario, pero se comunicaba a Rabat, o oficialmente o extraoficialmente, se comunicaba un poco para ver cuál era la reacción que podían tener. Bueno, no es lo mismo una redacción de un comunicado un poco exaltado, claro, que otra reacción como la que han tenido, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que todo eso la ministra de Asuntos Exteriores no lo ha sabido medir, digamos, ¿no? Aunque había compañeros en el Consejo de Ministros que hemos leído que se oponían, sí, probablemente Marlaska, según decían, porque intuía la que podía venirse encima, seguramente no tanto como lo que finalmente ha sucedido, ¿no? Pero que Marruecos iba a tomar algún tipo de represalias, yo creo que estaba bastante claro. María Ángeles, ¿cómo lo estás observando? Y digo en presente porque esto sigue, a día de hoy en Melilla sigue habiendo, en Ceuta sigue habiendo mucha gente que ha entrado, menores a los que no se puede devolver, además sin estatus jurídico claro, que es el que sustenta esas devoluciones. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo primero creo que es una excusa, que entre otras cosas llevaba un mes y pico aquí, o sea, que era más que sabido. Vamos, de hecho me había enterado yo que no estoy en el circuito, o sea, que sí. Sí, porque en el hospital era... No, antes que nadie, ¿no? Bueno. O sea, yo digo que para que me enterara yo tenía que ser de dominio público hace bastante más rato, o sea, quiero decir que se ha montado esto ahora por una serie de circunstancias que sí que ha podido influir, pero es una excusa. Si no hubiera sido esto, hubiera sido otra cosa. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque venía de muy atrás ya. Para Marruecos la causa saharaui, a ver, hay que decirlo claramente, Marruecos está ocupando ilegalmente el Sáhara, según las Naciones Unidas, pero para ellos es una causa de fuerza, digamos, ineludible. Y además cuenta ahora con el apoyo de Estados Unidos, con lo cual está envalentonado, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto? Y disminuyendo la influencia que pueda tener la ONU, que nunca ha hecho un claro alarde de posicionarse... Bueno, pero la ONU sí que últimamente estaba retrocediendo ya en su petición de un referéndum, ¿no? Pero sí que me parece que lo de Ghali ha sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso. Sí. Porque desde que lo ingresaron, Marruecos ha venido insistiendo cada vez en mayor medida, con un tono pidiendo más explicaciones. duro, El gobierno español se ha quedado secamente en decir que era una cuestión puramente humanitaria y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que ha entrado con nombre supuesto, que no se avisaba a Rabat, eso no tiene que me nombre. parece que eso no tiene, que esa ha sido la mayor eso es un error. torpeza. Y luego, la propia embajadora marroquí dijo ayer
que hay actos que tienen consecuencias, que es lo que ya habían dicho antes todos los ministros, el primer ministro marroquí, etc. Y que negaba, para mí, lo negaba la ministra de Exteriores. Sí, para mí es evidente para mí es evidente que ha sido la causa que ha colmado el vaso. Claro. Otra cosa es que viniera de muy atrás. Sí, pero si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa, porque desde que Estados Unidos tiene una postura más influyente en ese aspecto, más clara... Pero no creo que hubiera sido otra cosa tan referida a Ceuta, es decir, y tan claramente para dañar a España. Tan claramente para dañar a España, probablemente sí, porque es la frontera de entrada. Sí, pero no creo que en tal medida, ¿eh? No creo que en tal medida, porque es una agresión. Tampoco creo que sea una agresión. Es decir, es que el tema tiene una tal complejidad que creo que debemos... O sea, que a veces que nos estamos equivocando cuando lo analizamos en plan un poco abascalista. Y esto lo están haciendo todas las... Para nada. Yo lo primero que creo es que en cuestiones humanitarias cualquier gobierno tiene que tener, o sea, tiene que asistir. Pasa un poco, por ejemplo, como en Estados Unidos, que el de la pena de muerte, cuando se pone enfermo, lo asisten aunque luego lo vayan a matar. Sí, pero pero es una cosa un poco diferente, ¿eh? A ver... hay mucha gente en los campamentos de Tinduf que están sufriendo COVID y muriendo de COVID. Claro. Pues la atención humanitaria es para un privilegiado que está patrocinado por el gobierno de Argelia. Claro. Es decir, no a todos los que están enfermos en Tinduf los traemos al Hospital San Pedro o a cualquier hospital. Si el gobierno de España hubiera tenido verdaderas intenciones humanitarias, hubiera montado un hospital de campaña en Tinduf, mandando allá médicos, respiradores. Lo que ha querido es hacer un favor a Argelia, que es la potencia que nos suministra el gas y que es la que protege al país. Esas son las cuestiones políticas que andan de fondo. Pero digo que esas son las cuestiones de verdaderas. Los motivos humanitarios me parece un subterfugio. Y que en el Sáhara, en el desierto no vale nada, pero en el subsuelo lo que hay en el subsuelo es muy importante y es el objeto de todas estas cuestiones. Y los caladeros. Eso. Exacto. Pero bueno, esos son trasfondos, pero digo que como principio el derecho humanitario, no sé por qué razón, eso no se dice de frente y no se ejerce. O sea, directamente, no sé por qué tienen que traer un señor con un nombre falso. Eso es lo que no me entra en la cabeza. Por cierto, que hoy hemos conocido esta mañana, alerta de Diario de La Rioja, nos ha llegado ya, que han denunciado a Brahim Gali ante la Fiscalía de La Rioja por falsificación documental al identificarse efectivamente con nombre falso cuando ingresó en el San Pedro. Domingo, ¿cuál es tu reflexión general sobre el asunto? Yo es que veo estas imágenes y me pongo en la piel, primero de los vecinos ceutíes y luego también de esas familias, de muchos menores, muchos niños a los que el gobierno de Marruecos les ha empujado y los ha usado como armas de presión, ¿no? Les ha puesto hasta autobuses desde Tetuán y desde otras localidades próximas a Ceuta. Yo creo que esto, aparte de que el juez Pedraz, si no me equivoco, ya también le están encausando, porque además este hombre, el que está hospitalizado en Logroño, tiene causas pendientes con la justicia española, porque hay denuncias de camioneros canarios que en la época de la transición, desde cuando Marruecos hace la Marcha Verde y se incorpora a su territorio toda la zona del Sahara, el antiguo Sahara español, terminaron por tener atentados y ser asesinados en algunos de esos atentados. Y hay denuncias de los familiares canarios desde hace muchos años y por lo tanto esto se ha reabierto ahora. Yo creo que la actitud que ha demostrado el gobierno español y sobre todo la ministra Laya es de una ingenuidad terrible. O sea, es que, vamos, un país tan complejo en nuestras relaciones políticas, diplomáticas como es Marruecos, que por cierto es un país relativamente joven, porque realmente su constitución, me refiero a la constitución como territorio, no constitución del país, es de los años 50, 56, si no me equivoco, y con creo que era el abuelo, bisabuelo de este hombre, que es el del actual monarca, que son señores feudales, en el fondo, son unas monarquías que son feudalistas y que tienen al pueblo sometido, le besan la mano al hijo ya heredero y al rey, por supuesto. Entonces son unas relaciones muy complejas. Y claro, que una ministra de Asuntos Exteriores haga esta acción de traerse aquí a una persona que es el líder del Frente Polisario, que están además en Argelia, que Argelia son los que los protegen en sus reivindicaciones territoriales sobre el Sahara respecto a Marruecos, porque es una lucha por el territorio entre ellos, y al final las riquezas que se derivan de ellos, y todos los equilibrios que hay geopolíticos y comerciales, como habéis comentado, que nos suministra el gas, que es Argelia y demás, me lleva también, por otro punto, a pensar que por qué razón, lo decía antes Pío, respecto a muchos de los que están en los campamentos de Tinduf y que tienen coronavirus y están sin ser atendidos por causas humanitarias, sin embargo se trae este individuo en un avión medicalizado desde Argelia y tal. ¿Es que no hay hospitales en Argelia? ¿Es que realmente estamos hablando de un país tan atrasado que no tiene ni siquiera médicos, ni medicinas, ni medios para combatir esto? Yo creo que no.
Es un problema de una excusa, por alguna razón que no aceptamos a comprenderla, como para pensar que sea necesario traerse desde el campamento de Tinduf o desde donde estuviera Argelia para que le trataran a ti. Lo has dicho muy bien. Un hospital de campaña, se atiende a todos los que están allí, se mandan médicos. Fidel Castro cuando tuvo sus problemas previos a luego su fallecimiento, hubo un médico que se marchó desde aquí, llamado por los propios Castro, y que el gobierno español supongo que tendría conocimiento, y se fue allí para hacerle las intervenciones y tratarle. Y esto no es nuevo, y también creo que con Hugo Chávez también se pasó algo parecido. Entonces, yo creo que una acción más inteligente hubiera sido posible y menos para crear un conflicto, que además Marruecos está esperando cualquier excusa, excusa para montar este pollo, porque siguen reivindicando Ceuta y Melilla. Tampoco debemos pensar que esto es simplemente una cosa ocasional. Ceuta y Melilla y España, que no nos olvidemos. Bueno, bien, sí, ya, claro, ese expansionismo de creer que la mezquita de Córdoba pues les pertenece y que pertenece a Andalucía, y en fin, y todo esto. De todas maneras, es algo que no estoy oyendo y que me parece relevante, es que nosotros tenemos mucha culpa de haber puesto toda nuestra política migratoria en manos de Marruecos y de Turquía. Hablo como Unión Europea. Es decir, hemos subarrendado el control de nuestras fronteras. Y la posición de Marruecos, por muy, no sé, monstruosa que nos quiera parecer, en el fondo es decir, oiga, ustedes son los que no quieren que entre esta gente. Yo los dejo salir. Claro. A mí me da igual. Claro. A mí me da igual. El problema es suyo. Y en eso tienen razón. El problema es nuestro. Y lo que hemos hecho es subarrendar el control de nuestras fronteras a Marruecos, a la que pagamos dinero para que ellos sean nuestros gendarmes. Y en Turquía es lo mismo. Porque no somos capaces de centrar una política inmigratoria común a Europa y racional. Vamos a continuar con el asunto, pero vamos a hacer también una pequeña referencia a lo que ocurría esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, porque era, desde luego, evidente que este iba a ser un asunto central y ha habido un rifirrafe, ha habido un momento de especial intercambio de pareceres bastante tenso entre el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hemos resumido, pero merece la pena que lo vean. No ha sabido gestionar ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica, ni la crisis territorial, ni la crisis internacional. Sea humilde y déjese ayudar. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros, porque para nosotros lo único que importa es España. No me ha quedado claro. ¿Usted apoya al Gobierno de España o no apoya al Gobierno de España? Aclárelo. Porque usted por la mañana tenemos una conversación privada por teléfono y usted dice que apoya al Gobierno de España y hoy aquí y ayer en sus declaraciones hace justo lo contrario, señoría. Es lo que pasa siempre con ustedes, señoría. Si vivieran Ceuta y Melilla me quedaría muy preocupado al ver a mi presidente del Gobierno absolutamente desaforar una sesión parlamentaria. La deslealtad en política exterior es usted. Yo no he ido a Marruecos con un mapa de las Islas Canarias marroquíes durante el gobierno de un partido distinto al mío. Lo que le digo es que tiene que reaccionar y defender a España. Gracias, señor Casado. Sí, este es el problema, señorías, que la derecha no acepta que gobierna la izquierda en este país de manera legítima porque les ha ganado las elecciones. Usted no tiene un plan B, un plan C, un plan D, usted no tiene ni siquiera un plan A, solamente tiene un único objetivo, y es utilizar cualquier calamidad para derribar al gobierno, y no lo va a lograr. Pues los vecinos de Ceuta que vean este espectáculo, ¿qué pensarán? Pues es que yo creo que ya nos tienen acostumbrados, por desgracia. O sea, es que al final el problema es que la gente está allí, que lo están pasando fatal y que eso hay que solucionarlo. Pero, como dice Pío, no para ahora, sino hay que darle una solución. Y claro, es muy cómodo darle a Marruecos el papel, o a Turquía el papel feo, porque es un papel muy feo, el no dejar entrar a gente, es un papel muy feo. Entonces, ese papel se lo... El problema es que no solo les das ese papel, es que les das el mango de la sartén. Claro, le das decir, poder. Tienen un poder ahora que efectivamente Marruecos puede, simplemente abriendo una puerta, no necesita hacer nada, puede hacer colapsar Ceuta. Es que la que ha montado es tremenda, o sea, pero además en un segundo. Oye, ¿y qué pensáis, qué papel juega el Ejecutivo riojano en esta situación? Claro, alguien informaría pues un tonto útil, si me permites la expresión, un tonto útil. O no sabían nada, o claro, esto son hipótesis. Son hipótesis. Yo en este caso soy menos agresivo que Domingo. Yo creo, claro, yo me pongo en la posición del Ejecutivo riojano. Sí. Te llama el gobierno de tu país y te dice, oye, por necesidad necesitamos hacer esto y necesitamos que sea allá. Y tú no tienes ni las competencias, ni el conocimiento, ni seguramente la
La visión Sí, global. la La visión global como para no. decir, no, me niego, o para pedir explicaciones, sino, oye, esto es un asunto de alta diplomacia. Yo aquí no tengo nada que decir. O sea, yo en este caso creo que no podía haber hecho otra cosa. Las razones humanitarias en este caso pueden ser más de peso para... Pero yo creo que ni razones humanitarias, es decir, simplemente decir, si vosotros lo decidís, claro, yo pongo lo que me digáis, porque sois vosotros los que decidís este. Claro, pero eso, este Pío, se territorio. produce porque son dos gobiernos del mismo signo político. Si probablemente en La Rioja no hubiera gobernado el PSOE, pues estarían buscando otra comunidad donde realmente no tuvieran esa... Por eso digo que es un tonto útil, Sí. porque al final todas estas cosas se hacen por esa especie de fidelidad política partidista. Y Probablemente, pero porque a pesar de que estoy de acuerdo contigo en que no tienen el conocimiento, porque no se dedican a esas labores ni son de su competencia, como es la diplomacia internacional y la complejidad que tiene además las relaciones con Marruecos, pero realmente hasta el más tonto que se dedicó a asar la manteca sabe que desde el mismo momento en el que yo me enteré, que fue a los pocos días en cuando salió en la prensa, que había llegado este personaje... Ingresó con el día nombre que 18, ingresó, el día 22 de abril yo ya se comenté en sabía. casa, delante de mi familia, esto va a ser un conflicto muy gordo con Marruecos. Y aquí ha llegado. Y yo no soy un experto en política internacional ni en diplomacia, Sí, pero al final todos sabemos lo que es Marruecos. Pero El tampoco hecho- sabes lo que hay por debajo, es decir, Sí, es porque lo mismo, María Ángeles. no, pero Sí, es muchos, lo mismo. no, Si no, detrás no. de todo esto hay un interés No, político, es lo económico mismo de lo que- Marruecos y no es- territorial. Pero no es lo mismo lo que España haya acordado con Marruecos fuera parte, que tú no lo puedes saber, o que no haya acordado, que tú tampoco lo sabes, porque hay muchos Y hilos sobre que, como todo que dice, eso es- Pues ellos hombre, son si muy viene con nombre complicados. falso María Ángeles, es de suponer que no le han traído precisamente por unos cauces legales y en una negociación con Marruecos. Y uno es capaz de imaginar que todo esto se hizo con nocturnidad y alevosía. Pues sí, Aparte, eso no dejarme es que que eso- muy breve, todo esto que tú has dicho, que le hemos dado a Marruecos y a Turquía el control de las fronteras, todo esto nos está costando mucho dinero de nuestros impuestos. Sí, sí. Hombre. Pero mucho Millones, dinero, no millones de la y Unión millones. Europea, sino de España. ¿Por qué? Pues porque ayer se acordó en el Consejo de Ministros, a pesar de que Marlaska, que miente más que habla, dice que esto estaba ya acordado y qué tal, y efectivamente puede que estuviera acordado, pero lo aceleraron ayer al Consejo de Ministros para ver si acallaban a Marruecos con 30 millones de euros. Y hace poco nos enteramos que lo habían comprado para el control de fronteras unos quads que habían costado 8 millones de Y euros. no solamente y eso. eso es lo que sabemos, que es la puta No del solamente iceberg. eso, es que luego hay acuerdos económicos de que pueden pasar fruta, que antes había muchas Sí, bien, pero restricciones. bueno, todos esos son acuerdos comerciales. No, Sí, que perdona, sí, que me perdona, parece muy bien. Que no son acuerdos comerciales, que eso es un favoritismo hacia esos Sí, productos. lo sé. En todos los caladeros que Marruecos está sacando pues mucho más dinero que ese que le están dando. Lo sé. Y creo que a final de año hay que renovar el convenio de pesca con Marruecos y ahí se va a preparar otra vez una buena. No, yo en cualquier caso, efectivamente, buscaron seguramente un gobierno amigo en teoría para no verse en problemas, pero yo creo que hasta un presidente del PP no tendría que haber dicho nada, autonómico, es decir, oiga, es que esto se me escapa, es decir, ustedes lo hacen, suya es la responsabilidad, suyo es el conocimiento. Pero hacen una declaración institucional desde el gobierno de turno que le toque, sea Castilla-León, por decir algo, y que diga, mire usted, el gobierno nos ha pedido esto y nosotros hemos aceptado, puesto que es el gobierno de España y es un problema diplomático del gobierno de España. Pero no se callan como muertos y nos enteramos a través de la prensa. Afortunadamente, por otra parte, porque si no en este país no sabríamos nada. Y luego ya vamos a terminar ya con este capítulo de lo regional. Sí, No, hablando de la prensa, es muy curioso, ayer estuve ojeando la prensa marroquí para que nos demos cuenta de la libertad de prensa en un lado y en otro, no dicen absolutamente nada de lo de Ceuta. Nada. Solamente ha habido algún periódico privado, algún periódico que ha estado muy perseguido por Mohamed consecuencias. y siempre hablando de la ciudad ocupada de Ceuta. Bueno, Claro. Sí. y para finalizar este capítulo, volviendo ya de lo local, del papel de nuestra comunidad en esta crisis, a lo general se evidencia, no sé si estáis de acuerdo, en la irrelevancia geopolítica de España. La irrelevancia absoluta. No sé si lo veis así o no. Perdona, porque- yo voy a ser un poco más dura en eso. A ver. La de Europa, en concreto. Y la de Europa. O sea, aquí al final estamos bailando al son de Estados Unidos y muchas veces al son incluso de Israel. O sea, A ver, yo de creo que hay que muchas ser cosas. un poco consciente de lo que China, somos. pues, Es decir, China es el otro Y contrapeso. luego, Rusia es un gran aliado de Argelia. sí, claro. sí. Es el gran aliado. Porque nos- Estados Unidos es el gran aliado de Marruecos. Entonces ahí tienen también un telón de acero en el Sáhara, que es esa realidad, ¿no? Y A ver, Se España- están repartiendo África, pero Sí, sí. resulta que en esa guerra que tienen, quien se está llevando el gato al agua es China. Sí, sí. Parece curioso, pero Marruecos es ahora mismo un aliado mucho más interesante para Estados Unidos que España o que la Unión Europea.
pero mucho más interesante. ¿Por Sí, qué? por- Porque Por la ahora postura mismo en Oriente Medio, es, ¿no? es efectivamente, y de hecho el famoso tuit de Trump, que Biden no ha desmentido, no ha corregido, es más, en plena escalada de tensión con España, la llamada de Biden, de la administración Biden, no ha sido a España, ha sido a Marruecos. Sí, sí. Con lo cual, la preferencia está clara, pero son las cartas que nos toca jugar, es decir, somos Sí, una pero, potencia tío, media. acuérdate que no hay que olvidarse de las tontunas que han hecho tanto Zapatero como Pedro Sánchez en esos desprecios que le han hecho a la administración Yo creo que eso no ha tenido nada que ver en Bueno, en esto. estos momentos no, pero crea como una especie de quiste ahí que no se disuelve y que al final pues esas cosas se tienen en cuenta desde un punto de vista político en algunos de los países. Yo creo que en esto ha tenido más cuenta, sí. por ejemplo, cuando Donald Trump lo que hizo fue asumir la soberanía marroquí del Sáhara a cambio de que Marruecos reconociese a Israel. Y ese ha sido Bueno, y que el además le enganche. están vendiendo armamento a Marruecos hasta ponerse hasta los dientes de todo, claro. En fin. Pero eso es Estados Unidos, lo que pasa es que yo creo que no se posicionaba tan claramente, pero esa postura la tiene hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que cada vez va... Estaba más influyendo de hecho, en la ONU para cuando la frenar. famosa invasión de Perejil... Con fuerte viento de poniente, como dijo Federico Trillo. Sí, Estados Unidos apoyó a España. Sí. Y en este caso, sin embargo, que el asunto es mucho más Grave. grave y dramático, ha apoyado a Marruecos. De hecho, se ha sabido después que España toma la decisión de llevar la fragata a la isla de Perejil porque tenía detrás ya el respaldo estadounidense. O sea, si no, no lo hubiera hecho. Si no, no lo hubiera hecho. Bueno, vamos con una última pausa hoy en La Rioja Directo y entramos de inmediato con otras cuestiones que te vamos a contar. María Ángeles, tienes ahí, como siempre, los presupuestos participativos, que merece mucho que lo comentemos. Hubo una polémica local que está especialmente encendida y lo de los impuestos. A mí me llama mucho la atención, Domingo, que nos digan que van a llover millones y a su vez nos van a sangrar a impuestos. ¿Qué sentido tiene esto, eh? Bueno. Qué paradoja. Bueno, ahí te lo dejo, para que lo reflexionemos. A la vuelta de publicidad, no se vayan, seguimos en TVR hasta ahora.